Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente con Débora, acá en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos, trayendo reflexiones, hablando la palabra de Dios, ¿sí? Con gozo y con alegría, hermano. No hay cosa más linda que servir al Señor y servir a nuestros hermanos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Todo aquello, hermano, que está en nuestro corazón. Sí, muchas veces, amados hermanos, cosas que están en nuestro corazón y no entendemos qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Y oramos a Dios, Señor, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Que no crezco, que siempre me está pasando algo, ¿verdad? Y cuántas veces yo he orado así porque no entiendo, ¿verdad? Lo que Dios quería hacer conmigo. ¿Cuántas veces, Señor, ayúdame, no entiendo, no comprendo? Y hermanos queridos, y qué lindo es cuando hay hermanos dispuestos a servir a Dios, ¿sí? Como hay miles y miles de hermanos en todo el mundo dispuestos para servir a Dios, amados hermanos, y hablando la palabra. Sabemos que todos los ministerios no son iguales. Dios me ha dado un ministerio de exhortación, ¿verdad? De la venida de Cristo, de arreglar nuestras vidas con Dios. Y son mensajes que muchas veces, hermanos, como que chocan porque te hacen ver la realidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y otros tienen otra clase de dones para predicar y enseñar, pero todos, hermanos, va conforme a lo que quiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso somos un cuerpo, no somos todos iguales, Cada uno tiene el don, tiene el talento, el ministerio que Dios le ha dado, amados hermanos. Pero todos esos ministerios unidos edifican la iglesia. Y eso es lo más importante, hermano, que nosotros debemos de entender, debemos de comprender, ¿verdad? Que todos juntos edificamos la iglesia. Sí, yo escuchaba hoy un hermano joven, pero con una presencia de Dios cuando habla, y yo me maravillaba, me gozaba, hermanos queridos, este hombre en una entrevista que le estaban haciendo, hablando lo que está pasando hoy en el mundo entero con la iglesia, ¿verdad? Y qué verdades hablaba este hombre, qué verdades, hermanos queridos, ¿sí? Y qué lindo es cuando un joven se mete en el río de Dios y luego trae esas profundidades que te hacen ver en dónde tú estás mal. Por eso, hermanos, debemos de gozarnos con aquellos hermanos que se meten en el río de Dios. Debemos de gozarnos con aquellos hermanos que apartan tiempo para estar a solas con Dios, amados hermanos. Y esos hermanos cuando hablan, hermanos, en el mundo espiritual hay un terremoto. En nuestras vidas, en nuestro espíritu hay un terremoto, porque la palabra que ellos hablan es una espada de doble filo que parte el alma. Y uno dice sencillamente, como dice ahí en Hebreo, ¿no? 4:12, que la palabra de Dios parte el alma, discierne los pensamientos del corazón y llega hasta los tuétanos, hasta el caracú de los huesos, ¿verdad? Amados hermanos, quiere decir que la palabra de Dios te tiene que sacudir, porque partir el alma no es fácil, cuando nuestra alma está endurecido por el pecado, por las cosas que hemos pasado en el pasado, por tener muchas veces nuestro corazón endurecido, a nuestra alma endurecida, por las cosas que hemos pasado, amados hermanos, desde niños, de nuestra juventud, ¿verdad? Y Dios tiene que partir esa alma con la palabra para nosotros ser nuevas criaturas. Y como dice el apóstol Pablo, somos una nueva generación. Hermano, y eso cuando nosotros llegamos a entender la profundidad de lo que está hablando Pablo, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice el Señor. Entonces nosotros estamos en la iglesia junto con los hermanos y debemos entender que somos una nueva creación en este mundo y que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Como dijo Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo.
Y también la palabra nos dice, amados hermanos, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, en lugares celestiales. Cuando uno se levanta, hermano, teniendo esa fe en la palabra, ¿quiénes somos nosotros aquí en la tierra? ¿Verdad? A través de nuestro Señor Jesús. Que somos vasija de barro, que somos frágiles, sí. Pero hermano, en el mundo espiritual somos una potencia. En el mundo espiritual, hermano, no hay diablo, no hay demonio, no hay macumba, no hay quimbanda, no hay umbanda, no hay magia negra, no hay vudú, no hay nada que pueda hacerte daño si estás viviendo una vida santa y piadosa para el Señor. Porque el Señor es el que nos guarda, el que nos protege, y ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos, amados hermanos. Ayer lo hablamos y lo predicamos en la iglesia, amados hermanos, el poder que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado, es algo maravilloso, pero tenemos que creerlo. Cuando yo creo el poder que Dios me ha dado, amados hermanos, ¿sí? Yo reconozco que Satanás está bajo la planta de mis pies, que podrá venir contra mí con ímpetu, pero Jehová levanta bandera, ¿sí? A favor nuestro. ¿Que viene contra nosotros? Sí, sí, vino contra Pedro, vino contra Jesús, hermano, pero después que hayas padecido un poco, el Señor te restablezca, te afirme, ¿verdad? Y seas de bendición para tus hermanos. Hermanos queridos, que aunque la prueba que estemos pasando, grande, chica, como sea, la victoria es nuestra. No tenemos por qué quejarnos, porque sabemos que pasados los días nosotros saldremos con la cabeza en alto, porque Dios nos dio la victoria. Satanás está derrotado, Satanás está vencido, pero Él está probando tu fe, Él está probando realmente si tú eres un hijo de Dios. Entonces viene y te acosa de derecha, izquierda, de atrás, de adelante, te acosa, envía espíritus angustiadores sobre tu vida y está examinándote a ver si realmente tú eres una hija de Dios o realmente tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, que Dios nos ayude a poder entender esto, ¿sí? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por más lucha que tengas, por más prueba que tengas, Jesús pelea tus batallas. Jesús va al frente de ti abriéndote los caminos que el diablo quiere cerrar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que adorar a Dios, porque no estamos solos. Y enviaré el Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nunca más nos vamos a encontrar solos, sino que nuestro Padre Celestial nos mima, nos acaricia, nos guarda, nos protege, amados hermanos, porque Él nos ama con un amor eterno. Él nos ama con un amor eterno. El enemigo lo que quiere es quitarte la fe. El enemigo lo que quiere es que creas que Dios no está contigo. Pero por eso tenemos que estar vestidos con el yelmo de la salvación. No escuchar los dardos encendidos del enemigo. Porque el gran problema de nosotros está en la mente, hermano, en la mente. Cuando empezamos a escuchar voces que no tenemos que escuchar. Cuando no llevamos cautivo todo pensamiento contrario a Cristo bajo su obediencia. Y dejamos entrar esos petardos, esos dardos de fuego en nuestra mente, hermano, llega el momento que llega al corazón. Y cuando llega al corazón vienen las heridas. ¿Por qué? Porque no rechazaste aquellos pensamientos que no eran tuyos, tampoco eran de Dios, sino que eran del enemigo y los aceptaste. Y ahí está el gran tema del pueblo de Dios, hermanos, que no pelea la buena batalla. Yo ayer hablaba y predicaba esto, amados hermanos, en la iglesia, y yo le decía a los hermanos que adentro de los hogares, se acarician demonios. Y los hermanos me miraban todos con una cara que no podían entender lo que yo le estaba diciendo. Pero es una verdad, hermanos queridos, que dentro de las casas, cuando nosotros no reprendemos al diablo, hermanos queridos, acariciamos esos demonios. ¿Cuántas familias
hermanos, se acostumbraron a la contienda, a estar siempre discutiendo, siempre malhumorados. Amados hermanos, ¿y qué es eso? Esos son espíritus que nosotros tenemos que atar, reprender y echar fuera de nuestro hogar, fuera de la vida de nuestro esposo, o fuera de la vida de nuestra esposa, o fuera de la vida de nuestros hijos. Y lo dejamos y nos acostumbramos a vivir de esa manera, discutiendo. Hay falta de dinero y ya se ponen a discutir. Una palabra que cayó mal, ya se ponen a discutir. Y no reprenden al diablo. Y no reprenden al diablo. Sino que lo acarician, amados hermanos. Acarician los espíritus de celos. ¿Cuánto celo hay a veces en los hogares, en los matrimonios? Y son espíritus. Y mi mujer es celosa, pero yo la amo y la dejo así. No, ponete a orar por tu esposa. Ponete a reprender ese espíritu inmundo. O viceversa, la mujer sobre el marido celoso. Amados hermanos, entonces nosotros a veces acariciamos los demonios dentro de nuestro hogar y nos hacemos una costumbre como que está todo bien. No, yo desde chico fui criado así, papá y mamá se discutían, pero se llevaban bien, se amaban. Y nosotros vivimos lo mismo, pero nos amamos, nos queremos. Como mi mujer no hay. Pero sin embargo te das media vuelta y hasta los vecinos se enteran lo que está pasando en tu casa. ¿Qué es eso? Eso es un espíritu, ¿verdad? Que vino a matar, a robar y a destruir Satanás. Pero Satanás se esconde como que está todo bien. Y empieza a gobernar tu hogar. Y empieza a gobernar las vidas de ustedes. Entonces, hermano, cuando nosotros nos creemos esa mentira del diablo, ¿sí?, no entendemos las escrituras, porque Jesús dijo, al que yo libertare será verdaderamente libre. Entonces, hermano, tu esposo o hermana, tu esposo está mal, tu esposa está mal, ¿sí? Anda al baño, anda al cuarto y ponete a orar y a reprender a ese espíritu de contienda, atarlo, engrillarlo y mandarlo al fondo del abismo, y llevando cautivo todo pensamiento contrario a Cristo, como dice la palabra. Y cuando querés acordar, ¿sí?, peleaste esa batalla 1 día, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue el momento que hay bonanza en tu casa. Hay paz en tu casa, amados hermanos. Por eso tenemos que saber pelear. Por eso tenemos que saber cómo actúa Satanás, cómo se mete infiltradamente, amados hermanos, dentro de nuestros hogares. Muchas veces los hijos son rebeldes, ¿verdad? Y vos decís, yo no puedo con mi hijo, yo no puedo con mi hija. Señor, haz algo. Y el Señor te dice, pero si no lo estás instruyendo en el camino, pero si no te ven orar, si no te ven leer la palabra, si no te ven hacer un culto familiar, ¿cómo esos hijos no van a ser rebeldes si están metidos continuamente en internet y con los amigos de la calle? ¿Cómo no van a ser rebeldes? Y nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos con nuestros hijos. Pero no miramos el mal que nosotros mismos le estamos haciendo a nuestros hijos. Ellos tienen que ver a la mamá orar. Ellos tienen que ver al papá arrodillado, orando. Ellos tienen que ver a su papá y su mamá agarrados de las manos orando. Ellos tienen que ver, amados hermanos, que ellos también integran esa oración y le das la participación para que oren. Y después decimos, mis hijos son rebeldes. ¿Pero qué ven en tu casa? Ven discusiones, pleitos, celos, ira, contienda. Y después queremos que nuestros hijos no sean rebeldes. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuántos hijos de nuestros hermanos queridos, no oran? No oran. No ayunan. Pero no ven a su papá orar. No ven a su mamá orar. No ven a su papá ayunando juntos o ayunando separados.
¿Qué pasa que papá no está en la mesa? Está ayunando, mi hijo. Está buscando de Dios. Papá, ¿qué pasa que mamá no está en la mesa? Está ayunando, mi hijo. Está encerrada en el cuarto, está buscando de Dios. Yo hice la comida. Ellos tienen que ver. Ellos tienen que participar de un ayuno en familia, amados hermanos. Pero eso desde chiquito. Sí, 4 años, 5 años, 6 años. Ya estar allí contigo de rodillas. Hermanos queridos, y el espíritu de rebeldía va a venir. Pero allí en esa oración familiar, ahí va a tener que huir. Porque está respaldado por el papá y por la mamá ese niño. Amados hermanos, ¿cuántos errores hemos hecho? ¿Cuántos errores hemos hecho? Y a través de esos errores hemos aprendido para poder enseñar hoy, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder tener, ¿sí?, ese conocimiento del Señor. Instruye al niño en mi camino y cuando sea grande no se apartará. Una de las cosas fundamentales que hay que enseñarles a nuestros hijos es el temor a Dios. Ese temor reverente, amados hermanos. Ese temor reverente. Hay que enseñarle a nuestros hijos que son templo del Espíritu Santo. Hay que enseñarle a nuestros hijos que son la heredad nuestra para nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, le enseñamos a nuestros hijos así, puede ser que se aparten del camino, pero el temor de Dios permanece en sus corazones. Y llegado el momento, el Señor los trae nuevamente al camino. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Para que Satanás, ¿sí?, no se infiltre en nuestros hogares, amados hermanos. No se infiltre en nuestros hogares. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto hace que no ungís tu casa? ¿Cuánto hace que no ungís tu casa, amados hermanos? Hermanos, hemos hablado con hermanos y yo le digo, hermano, ¿consagraste tu casa a Dios? No, y tienen 20 años entre el camino del Señor. Y no han consagrado la casa a Dios. No han consagrado el terreno a Dios. No han consagrado el auto, la moto, lo que han comprado. No lo han consagrado a Dios. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Qué tremendo. Hay muchos que no están de acuerdo con ungir las casas, pero cuando yo voy al Viejo Testamento, encuentro allí que ungían, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, qué lindo es, amados hermanos, ¿sí?, que ungir nuestra casa, que la sangre de Cristo, ¿verdad?, esté sobre los linteles de nuestra puerta, como en el día que Israel fue a salir de Egipto, amados hermanos, que Dios mandó poner la sangre sobre los linteles de la puerta. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no le pedís al Señor, Señor, cubre con tu sangre mi hogar? Todo lo que tú me has dado, Señor, lo consagro, cúbrelo con tu sangre. Estamos en una guerra espiritual, hermano. Estamos en una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que enseñar para que el enemigo no nos entre dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros pensamientos. Tenemos que enseñar la verdad. Tenemos que enseñar, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender todas estas cosas que estamos hablando, que estamos enseñando, ¿verdad? Pastor, ¿no se anima a ir a casa y ungir mi casa? No se anima. ¿Cuándo tiene tiempo, pastor, de ir a mi casa y ungirla? Y consagrar mi casa a Dios, que nunca la consagré. Hermanos, tengo un testimonio de las cosas que hace Dios cuando uno unge. Me acuerdo una hermana de la iglesia, cuando recién comenzamos, una muchacha que a Mari la llamaba madre porque desde chica iba con Fabián, con Mauricio, con Silvana a la escuelita que tenía la madre. La madre tenía una escuelita y mis hijos iban ahí. Y bueno,
Mis hijos le decían también mamá a Ofelia, que era la mamá de ella, y esta niña le llamaba mamá, papá, a Mari, a la sierva. Y había una amistad maravillosa con ellos, una amistad maravillosa con ellos. Y pasaron los años, yo la dejé de ver, se casó, se fue para Montevideo, después vino para Las Piedras, y estuvo yendo un tiempo a la iglesia, amados hermanos, y la encuentro mal en la calle, la encuentro mal, y yo le digo, Gabriela, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y me dice, estoy enloquecida. ¿Se acuerda que oramos para que Dios me diera una casa? Le digo, sí, me acuerdo clarito. ¿Y qué te está pasando ahora? Ahora me quiero ir, estoy enloquecida, me quiero ir de casa. Le digo, ¿pero te peleaste con tu esposo, con tus hijos? No, me dice. ¿Y qué es lo que te está pasando? Dice, pusieron una macumba al lado de mi casa y por una ventana, en el fondo del terreno, ellos abren la ventana y tiran todas las porquerías para casa. Aún la sangre. Cuando limpian, lavan, tiran todo para mi terreno. Me estoy volviendo loca, me dice. Y yo me acuerdo que yo le digo, mira, habla con tu esposo. Habla con tu esposo y nosotros vamos con la sierva de Dios. Y vamos a orar y vamos a ungir tu casa. Vamos a ungir tu terreno. Y vamos a ver qué Dios hace con esa macumba. Amados, allá fuimos, me acuerdo que fuimos con Ezequiel, el más chico. Tomamos mate, conversamos con ellos y luego salí a ungir. Ungí las paredes y esa ventana donde la abrían y tiraban las porquerías para el terreno de ellos. Ungí con la sierva todo el terreno, la casa, amados hermanos. Ungí esas paredes que daban para el terreno. Hermanos queridos, a los 2 meses y medio, arrancaron hasta el techo, rompieron las paredes para el otro lado, dejaron solamente la pared que ungí y se fueron de ahí. Hoy viven con un gozo y una alegría tremenda en su hogar, amados hermanos. Qué tremendo es cuando nosotros le creemos a Dios. Le creemos a Dios, amados hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, uno compra una casa, compra un terreno y allí hubieron enterrado trabajos de brujería y cuando la persona viene a la casa a vivir en ese terreno contento, feliz, se encuentra que empiezan los problemas, las luchas, las dificultades, y no sabes por qué. No sabes por qué. Pero tampoco llamas al pastor para que vaya a orar por ese lugar, para consagrar ese lugar. ¿Comprende lo que quiero decir? Estamos en una guerra espiritual. Y a veces nosotros, hermano, no entendemos que estamos en una guerra espiritual. Es como que Satanás no existe, como los católicos. Los católicos creen en el bien y en el mal, en lo positivo y en lo negativo, pero no creen que existe un Dios y no creen que existe Jesucristo, que existe Satanás, perdón. Pero nosotros tenemos que saber esas cosas, amados hermanos, que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz y con su sangre nos compró, nos sacó de las garras de Satanás, que era nuestro padre cuando estábamos en el mundo. Porque no teníamos a Dios, no teníamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él nos compró, amados hermanos. Entonces, hermano, todo lo que entra en tu casa, vos tenés que orar. Todo lo que entra en tu casa, todo lo que compres, tenés que orar. Santificar lo que traes, aún los alimentos, la ropa, amados hermanos. Tenés que santificarlos. Hermano, en el Nuevo Testamento nos dice, no te pongas aún la ropa de ellos. Y esto hay una contradicción tremenda. Hay una orden de Dios. No te pongas la ropa aún de ellos. Ah, pero yo oro y santifico.
Pero Dios te está diciendo que no te pongas esa ropa. Y hoy nosotros tomamos la palabra como nosotros queremos. Ojo, hermano, ojo, hermano. Ojo con lo que compramos. Si no sabemos de quién viene. No te pongas aún la ropa de ellos. Y nosotros vamos y compramos. ¿Quién se puso esa ropa? ¿Qué consagración hay en esa ropa a Satanás? Cuando Dios te da una orden, te dice, no ponerte la ropa de ellos. Ahora, cuando yo compro algo nuevo, la cosa cambia. Yo tengo que santificar esa ropa. Pero cuando yo compro una ropa que estuvo en un cuerpo que le perteneció a Satanás, ahí Dios te dice, no te pongas aún la ropa de ellos. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que estamos en una guerra espiritual y que el diablo es muy astuto para que después nuestras vidas sean un desastre y no sabemos qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por eso este consejo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Para estos últimos días, que Satanás ha salido con todo a atacar a la iglesia de Jesucristo. ¿Comprenden? Miren, hay tantos cristianos que se creen un Batman, que se creen un Superman, ¿verdad? Porque echan fuera demonios, porque ponen las manos sobre los enfermos, y se creen unos Supermanes. Yo lo conté acá hace un par de meses atrás. La hermana Rebeca Brum, que escribió libros, y uno de los libros es Cortando Maldiciones, en uno de esos pasajes de ella, escribe que había una hermana preciosa en Cristo, una obrera, una discípula del Señor, y sin embargo empezó a irle todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás, amados hermanos, y no sabían qué le pasaba. Y el pastor oraba y clamaba, y no sabía lo que pasaba con esa hermana. La iglesia toda estaba clamando por ella. Y en eso aparece Rebeca Brum, esta sierva donde Dios la usaba en liberación. Y el pastor le dice, anda a la casa de ella y fíjate que Dios te muestre a ver qué es lo que pasa con esta hermana. Y ella va y Dios le muestra, amados hermanos. Habían tirado un despacho para dentro de la casa de ella. Y esta hermana, ¿verdad? Como que fuera Superman, como que fuera Batman, agarró con sus manos, ató, reprendió y agarró todo con sus manos, amados hermanos, prendió fuego y se quedó tranquila. Pero la palabra de Dios, y Satanás lo sabe, dice, no toques nada inmundo. Y Dios le muestra a Rebeca Brum cuál era el problema, que ella tenía que pedirle perdón a Dios, porque ella no podía haber tocado con su piel los despachos que habían tirado para dentro de su casa. La mujer, la hermana, pidió perdón y fue libre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento, que Satanás conoce la palabra y que nos puede hacer caer a nosotros mismos. Jamás toques con tu piel un trabajo hecho por Satanás. Lo mismo que aquellos que rompen imágenes. ¿Qué es idolatría? Claro que es idolatría. Pero las rompen las imágenes, agarran con las manos, las rompen. No, hermano, tu piel es templo del Espíritu Santo. Y vos no podés tocar nada inmundo. Ponete un par de guantes, después los quemás. O agarrás una pala y una escoba, una maceta y lo rompés. Fíjate si serás astuto, Satanás. Y cómo nosotros tenemos que tener discernimiento, amados hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, Dios nos quiere enseñar para que seamos victoriosos en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia. Seamos victoriosos. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.